Una explosión en la oscuridad de la noche, un brillo que ilumina el cielo y un silencio que pronto se convertiría en uno de los gritos más desgarradores de la historia moderna. En un instante, Chernobyl pasó de ser un simple nombre en el mapa a sinónimo de una catástrofe. Hoy te contaré la historia de la noche que cambió el mundo para siempre. Bienvenido a Repasos para Zaposos, yo soy Dres y en este episodio nos sumergimos en la crónica del desastre de Chernobyl, un evento que marcó un antes y un después en nuestra relación con la energía nuclear. Prepárate para explorar los hechos detrás del desastre, las historias humanas entrelazadas y las repercusiones que aún hoy siguen resonando. Para comprender en su totalidad la magnitud del desastre de Chernóbil debemos transportarnos a la Ucrania de mediados de la década de 1980, en el corazón del poderoso bloque soviético. En aquel entonces la Unión Soviética era una superpotencia que se enorgullecía de su progreso tecnológico y su capacidad industrial, y la energía nuclear se consideraba un pilar de su avance científico. Chernobyl, una pequeña ciudad en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia, era el hogar de una de las mayores plantas de energía nuclear de la región. Construida en la década de 1970, la central nuclear de Chernobyl representaba el orgullo y el esfuerzo de una nación por demostrar su liderazgo en la carrera nuclear. En esta época, la vida en Chernobyl y en la cercana ciudad de Pripyat, construida para los trabajadores de la planta y sus familias, era una muestra de la modernidad soviética. Con amplias avenidas, parques y una comunidad vibrante, Pripyat era una ciudad modelo, símbolo del optimismo y la confianza en un futuro impulsado por la energía atómica. Sin embargo, bajo esta fachada de progreso y de seguridad, se escondían defectos críticos. El diseño del reactor número 4, en particular, tenía fallas significativas y las políticas de seguridad y los protocolos de emergencia eran insuficientes para un complejo de tal magnitud y riesgo. La noche del 26 de abril de 1986, estos factores confluyeron de manera catastrófica. Lo que iba a ser una prueba de seguridad rutinaria en el reactor número 4 se convirtió en el preludio de una tragedia de proporciones inimaginables. La noche del 26 de abril de 1986 se grabó en la historia como el momento en que la humanidad enfrentó una de sus peores pesadillas nucleares. En la central nuclear de Chernóbil, los operadores del reactor número 4 iniciaron una prueba para evaluar la capacidad del reactor en condiciones de pérdida de energía. Sin embargo, una combinación de errores humanos y fallos de diseño del reactor desencadenó una cadena de eventos catastróficos. Alrededor de la 1:23 am se produjeron dos explosiones masivas. La primera fue una explosión de vapor causada por el sobrecalentamiento extremo del núcleo del reactor. La segunda, aún más devastadora, expulsó el núcleo y lanzó material radiactivo a la atmósfera. El edificio del reactor quedó destruido y una nube de radiactividad comenzó a esparcirse. En las horas y los días posteriores, los trabajadores de la planta y los bomberos lucharon valientemente para contener las llamas y la radiación, a menudo sin el equipo adecuado o el conocimiento del peligro mortal al que se enfrentaban. Estos hombres, conocidos posteriormente como liquidadores, se enfrentaron a una radiación extremadamente alta en un esfuerzo por evitar una catástrofe aún mayor. Mientras tanto, las autoridades soviéticas inicialmente minimizaron la gravedad del incidente. La ciudad de Pripyat, hogar de miles de personas, no fue evacuada de inmediato, exponiendo a sus habitantes a niveles muy peligrosos de radiación. No fue hasta el 27 de abril, más de 36 horas después del accidente, que se ordenó la evacuación completa de Pripyat, marcando el inicio de una larga y difícil respuesta al desastre. Las horas y los días siguientes a las explosiones en Chernóbil se convirtieron en una lucha desesperada contra un enemigo invisible, la radiación.
La evacuación de Pripyat, realizada bajo un manto de secreto, pero de urgencia a la vez, desplazó a aproximadamente 49.000 residentes, dejando atrás una ciudad fantasma. Y mira, si hasta este momento has aprendido al menos una cosa nueva sobre Chernóbil y el accidente nuclear, me gustaría que lo comentaras abajo, por favor. Eso me ayudaría mucho a saber qué parte te resultó más interesante. Gracias. Mientras tanto, en la planta, los liquidadores continuaron sus esfuerzos heroicos. Estos trabajadores y bomberos, muchos de los cuales sacrificaron su salud e incluso sus vidas, trabajaron incansablemente para contener la propagación de la radiactividad. Construyeron un sarcófago de concreto y plomo alrededor del reactor dañado, una estructura masiva destinada a limitar la liberación de material radioactivo al medio ambiente. La magnitud del desastre comenzó a revelarse no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo. Países europeos distantes comenzaron a detectar niveles elevados de radioactividad. El desastre de Chernóbil había trascendido fronteras, convirtiéndose en una crisis internacional. La comunidad científica internacional entonces se movilizó para entender y mitigar las consecuencias de la catástrofe. Se realizaron estudios para evaluar los efectos de la radiación en la salud humana, incluyendo el alarmante aumento en casos de cáncer de tiroides, especialmente en niños, en las áreas afectadas. En medio de la crisis surgieron innumerables historias de coraje y de sacrificio. Personas de diversas profesiones y orígenes se unieron en un esfuerzo por controlar el desastre y ayudar a los afectados, mostrando la resiliencia y el espíritu humano frente a una tragedia que realmente nadie esperaba. El desastre de Chernóbil trascendió su momento en la historia, dejando un legado de consecuencias que se extendieron durante años y décadas. La radiación liberada afectó a millones de personas en Ucrania, Bielorrusia y otras partes de Europa, aumentando significativamente las tasas de cáncer, en particular, como te decía, de tiroides en las regiones circundantes. El impacto ambiental fue igualmente devastador, con la zona de exclusión de Chernóbil, un área de aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados alrededor de la planta, dejando todo este lugar una tierra desolada y paradójicamente un refugio para la vida silvestre. A nivel internacional, Chernóbil impulsó un cambio radical en la percepción y la gestión de la energía nuclear. La demanda de mayores medidas de seguridad y transparencia se intensificó y el desastre alimentó debates y movimientos antinucleares en varias partes del mundo. En el ámbito político, la catástrofe expuso las debilidades del régimen soviético, contribuyendo a la creciente desconfianza en el gobierno y eventualmente a los cambios políticos que llevarían al final de la Unión Soviética. Chernóbil se ha convertido en un símbolo de advertencia sobre los riesgos de la energía atómica, impulsando mejoras en la seguridad nuclear a nivel mundial y reforzando la importancia de la cooperación internacional en la seguridad y la gestión de este tipo de emergencias. Más de 3 décadas después, las lecciones de Chernóbil continúan resonando, recordándonos la importancia de la responsabilidad, la transparencia y el respeto por el poder que aún no dominamos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el legado de Chernóbil y las enseñanzas que nos deja, más allá de ser un recordatorio sombrío de los peligros de la energía nuclear, también es un testimonio de la resistencia humana frente a la adversidad y un llamado a la acción para la gestión responsable y consciente de la tecnología, además de mostrarnos el lado heroico de las personas que intentaron contener la radiación y evitar que el desastre fuera mucho mayor. El desastre de Chernóbil nos desafía a mirar más allá de nuestras capacidades tecnológicas, a cuestionar y a aprender para asegurarnos de que las tragedias del pasado no se vuelvan a repetir. Gracias por ver ese video y en vez de suscribirte o dejar un like, me gustaría que por favor vayas a ver otro video. Quizá te interesa aprender algo sobre los guerreros águila y los guerreros jaguar, los temibles soldados aztecas, o quizá quieres aprender un poco más sobre la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. Si esto te da curiosidad, hay videos sobre ellos aquí en Repasos para Zapasos.
Por favor, me ayudaría mucho que veas otro video y seguramente aprenderás algo nuevo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo repaso.